Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desastres Deconstruidos Podcast. Y hoy tenemos una nueva persona que les presentamos porque la están viendo. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Hola Nancy, ¿cómo Nacho, estás? hola Manu, ¿cómo andan? Nancy Núñez, una nueva integrante de este programa. Estamos muy contentos. Estoy muy contenta de sumarme. Gracias por la invitación acá desde el sur global, sumándome acá al podcast, muy contenta después de pasar de escucha a participante. Bien, y presentate, contale a la gente quién sos, qué haces. Bueno, soy Nancy, trabajo en comunicación de riesgo hace más de 10, 15 años. Vivo en Argentina. Trabajé mucho tiempo en Argentina con bomberos voluntarios haciendo comunicación de riesgo. Y hoy, por suerte, tengo la suerte de colaborar con algunas organizaciones en Caribe y Centroamérica también. Así que muy contenta de sumar la perspectiva de la comunicación de riesgos al podcast. Qué Bien. bueno Nancy tenerte acá con nosotros y con nosotras. Seguro que la audiencia también va a estar muy alegre de escucharte. Y bueno, vamos a contarles cuál es el episodio que vamos a tratar hoy. Es sobre la octava plataforma global para la reducción del riesgo de desastres. Esta plataforma se realizó en Ginebra entre el 2 y el 6 de junio. Sí, hace También se poquito. hizo, sí, hace re poco, hace unos 20 días, y se hizo de manera virtual y de manera presencial. Y por suerte tenemos gente amiga que ha participado presencialmente y que en este episodio nos va a dar un repaso de algunos momentos claves de la octava plataforma global para la reducción del riesgo de desastres, compartiendo reflexiones y haciendo hincapié sobre cuáles han sido las discusiones más urgentes que deja este evento y cuáles han sido enfoques o aspectos innovadores. Y además estuvimos nosotros, estuvo el podcast. El Así podcast, es, dos capítulos, dos ediciones del podcast estuvieron o formaron parte del hub de la plataforma como una buena práctica que visibiliza los logros, desafíos y brechas que enfrentan las mujeres en distintos contextos de riesgo. Y eso lo vamos a escuchar Gracias. más adelante, la voz de una de las participantes, Nancy. Exactamente. Bueno, y ahora, hablando de participantes, me toca presentarles las voces invitadas de hoy. Les voy a contar un poquito quiénes son ellos. Urbano Frapalio es catedrático en la Universidad de Extremadura y es experto en gobernanza del riesgo de desastres. Él en particular estudia el marco institucional y las soluciones adoptadas para la reducción del riesgo de desastres en las políticas públicas. También integra el Grupo Asesor Científico y Técnico Europeo de la ONU para la reducción del riesgo de desastres y copreside el Grupo de Trabajo sobre Medición de Desastres de la ONU en Europa y también participa en el desarrollo de los Hazard Information Profiles. Manu, ¿querés presentar a Giovanna? dale, sí, Giovanna Osorio Espina, ella es colombiana, representante de la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres, donde lidera el área de gestión de información. Ella se especializa en desastres y en el desarrollo familiar, tiene una formación internacional en desarrollo sostenible y su trabajo articula con la acción humanitaria, la gestión de riesgo y producción de conocimiento con un enfoque de género e interseccionalidad. La participación de Giovanna. Y por último, Alonso Brenes, que ya lo conocen de otros capítulos del podcast, es geógrafo Amigo de la casa. costarricense, exactamente, y especialista en resiliencia del Banco Mundial, integra la red de estudios sociales en prevención de desastres, es consultor e investigador en gestión del riesgo, desarrollo territorial y cambio climático, y tiene más de 20 años de experiencia en América Latina y el Caribe. Trabaja con organismos multilaterales y también fue profesor en la Universidad de Costa Rica. Sí, Frapaleo estuvo presente. ¿Frapaleo o Frapaleo? No le pregunté, así que capaz que lo digo de las dos maneras. Y después y Urbano. pido disculpas por anticipado. Frapaleo estuvo presente en la reunión del Grupo Asesor sobre Ciencia y Tecnología, STAG, y en un ejercicio de familiarización con los Hazard Information Profiles, los HIPS, ambas iniciativas de la UN
DRR. Giovanna Osorio Espina tuvo una participación muy destacada en la presentación del reporte regional de las Américas y el Caribe de género e interseccionalidad. Y Alonso fue parte de un Learning Lab de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, LAC, y de la metodología FORIN, de la que ya hablamos oportunamente en una de nuestras ediciones. Sí, 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 de paso, bueno, si quieren volver a familiarizarse o escuchar, tenemos el podcast donde Alonso participó con Tony Oliver Smith sobre la metodología FORIM. Y bueno, les hicimos distintas preguntas, ¿no? Y nos fueron contando sobre las temáticas, los espacios que fueron participando cada uno y cada una. Y vamos Sí. a empezar con Urbana, que además de contarnos en dónde participa, también nos introduce qué es exactamente la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres. La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, organizada por UNDRR en Ginebra, ofrece múltiples oportunidades para participar en procesos que son muy dinámicos, en los que se puede tener una participación activa, como en eventos en los que se presentan múltiples innovaciones o avances, foros de debate, y es al mismo tiempo una oportunidad para encontrarse con decisores, expertos y académicos. Tuve ocasión de participar en un taller en el que se presentaron dos instrumentos desarrollados a iniciativa de UNDRR, un instrumento de evaluación del riesgo de desastres a escala nacional y los perfiles de información de las amenazas, también denominados HIPS. Mi interés en este último surge de mi participación activa en la revisión de estos perfiles, cuya primera versión había sido publicada en 2021. Los perfiles describen de forma extensa cada una de las 282 amenazas identificadas en 8 grupos: meteorológicas e hidrológicas, geoamenazas, ambientales, químicas, biológicas, tecnológicas, sociales y extraterrestres. El taller consistió en explorar y avanzar cómo los HIPS se pueden integrar en las políticas nacionales de forma efectiva. Otro taller en el que participé trató sobre los sistemas de monitoreo de desastres, en el que se presentaron varias iniciativas nacionales, así como el nuevo sistema desarrollado por UNDRR, que será el sucesor de Desinventar para registrar daños y pérdidas ocurridos en desastres. Este taller estaba dirigido en particular a responsables de sistemas estadísticos nacionales o investigadores trabajando en el desarrollo de medidas estadísticas o programando nuevas aplicaciones. También se puede señalar la presentación de una iniciativa para la medida de daños en ecosistemas y servicios ecosistémicos causados por desastres. Algunos interesantes eventos tuvieron lugar en la periferia de la plataforma, aunque muy próximos a la misma. Un evento en el que participé y al que le dieron el simpático nombre de Mezcladora de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo lugar en el campus Biotech de la Universidad de Ginebra. La mezcladora adoptó un formato original, sin presentaciones ni discursos, sin agenda, solo con la voluntad de conectar con otros participantes de modo que sirviese para catalizar nuevas iniciativas y un pensamiento creativo sobre la reducción del riesgo de desastres. Los participantes también fueron muy heterogéneos, incluyendo a personas representando organizaciones que trabajan en la intersección de la ciencia, la tecnología, la innovación y la toma de decisiones. Un evento muy productivo, dinamizado por varios facilitadores y que fue enriquecido por un pequeño aperitivo. Es cierto que participé en muchos más eventos, pero creo que estos tres ilustran la diversidad de actividades que tienen lugar en esta plataforma. Bueno, la verdad que una alegría escuchar que se retoma el de Cimentar, esta base de datos que ha sido iniciada justamente por la red y que hoy empieza a tomar otra envergadura y la importancia de tener datos también estadísticos. Y una de las cosas también que me llamaba la atención, que decía, que nos comentaba Urbano, es sobre estas medidas de daños de los servicios ecosistémicos y la importancia, ¿no?, que tienen los ecosistemas para la reducción del riesgo de desastre y lo necesario que es contabilizar, ver, saber el estado que tienen nuestros ecosistemas. Sí. Si también si les interesa recordar y ver cuál es la función de estos servicios ecosistémicos para la adaptación al cambio climático o la reducción del riesgo, acuérdense que tenemos el podcast sobre sobre soluciones basadas en la naturaleza. Así es. Y ahora vamos a la misma pregunta, pero para nuestra invitada, Giovanna. Vamos a ver qué tiene para decirnos sobre su participación en la octava edición de la plataforma global. Muchas gracias por la invitación al podcast Desastres Deconstruidos.
Es un gusto participar en esta edición especial sobre la octava plataforma global para la reducción del riesgo de desastres, celebrada en Ginebra, Suiza. Como representante de la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres, tuve la oportunidad de participar en diversos espacios, tanto multilaterales como temáticos, que enriquecieron profundamente nuestra agenda regional. Entre ellos, vale la pena destacar la reunión bilateral de organizaciones de la sociedad civil con la señora Paola Albitro, directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. También el evento interregional de diálogo, empoderamiento y resiliencia de las mujeres, liderazgo en reducción del riesgo de desastres en todos los continentes. La reunión regional de alto nivel de las Américas y el Caribe durante la plataforma global, acelerando el desarrollo resiliente mediante inversiones informadas por el riesgo. Por supuesto que nuestra presencia activa en el Inclusion Hub, particularmente en el Muro de Compromisos de Género, una iniciativa que nació en Asia-Pacífico y que ahora se consolida como un espacio clave para visibilizar propuestas desde las mujeres y el enfoque interseccional, con liderazgo compartido entre UNDRR y diferentes redes, incluyendo nuestra red, así también como la presentación del reporte de género e interseccionalidad. Por supuesto que el Observatorio de Género llevado a cabo por nuestra red y la participación en diversas sesiones temáticas y plenarias de múltiples partes interesadas, donde llevamos la voz de nuestra red y fortalecimos alianzas estratégicas. Muy interesante lo que cuenta Giovanna respecto de su participación en la plataforma, en la importancia de la inclusión del género en las conversaciones principales y además, como parte de la presentación, estuvo presente el podcast, nuestro podcast, Desastres Desconstruidos, con dos programas que tuvimos. El último fue concretamente el último programa que hicimos hasta ahora de cartografías feministas. Y uno que hicimos hace un tiempo que fue hermoso sobre género y gestión de riesgo, reducción de riesgo de desastres. Ambos programas estuvieron presentes en un heterogéneo auditorio y Giovanna nos va a contar un poco más sobre esa experiencia. Durante la plataforma global tuvimos una experiencia bellísima. Presentar el reporte de género e interseccionalidad en el marco de la sesión del Inclusion Hub, titulado Financiamiento de acciones con perspectiva de género y socialmente inclusivas para el desarrollo de la resiliencia. Allí tuve la oportunidad de presentar el reporte Experiencias locales con impacto global. En total fueron 22 experiencias de la región, de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otras experiencias que fueron de carácter regional. Y una de las experiencias presentadas tiene que ver precisamente con ustedes, con el podcast Desastres Deconstruidos, y específicamente con los 2 episodios que han creado con temas de género: reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género y cartografías feministas. En general, todas las experiencias tuvieron muy buena acogida y generaron gran interés en conocer más. Y sobre el podcast preguntaron específicamente en qué idiomas estaba disponible, lo que deja ver que precisamente llamó la atención en conocer más. Fue muy bien recibido. Varios asistentes se acercaron al final para compartir sus impresiones y otras personas agradecieron por ser un formato fresco y accesible. Y creo que es justamente lo que estamos buscando, que el conocimiento circule, democratizar los saberes y que la comunicación también sea una forma de cuidar y de... Bueno, genial todo lo que nos cuenta Giovanna. Le hicimos la misma pregunta a Alonso, que nos contó su participación dentro de la plataforma. Yo iba a participar en un Learning Lab que organizamos la red con UNDRR y UNDP sobre,
sobre la metodología Forin, que bueno, ya es como una especie de marca registrada que llevamos siempre a las plataformas, tanto a la global como a la regional. Y en esta oportunidad, pues también la idea era mostrar un poco cómo se ha aplicado y cuáles han sido a la vuelta de unos 10 años ya de estar ensayando la metodología en distintos casos y en distintas partes del mundo, pues qué mensajes, qué utilidades se aprecian y bueno, también aprovechar un poco para seguir consolidando la comunidad de práctica que vamos viendo que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, eso en concreto y bueno, por ya cuestiones profesionales ahí de interés en temas vinculados en temas asociados a todo lo que tiene que ver con transferencia financiera y construcción resiliente, como le llaman ahora, pues. Pero, en fin, servicios de inversión pública y servicios públicos resilientes y adaptados. Ahí en un par de sesiones, pues viendo qué hay nuevo en el tema, eh, cosas interesantes, cosas que se van, creo que, estandarizando. Otra de las preguntas que les hicimos a nuestras personas invitadas fue preguntarles qué era lo más innovador o qué le pareció más relevante dentro de la plataforma. Arrancamos escuchando la respuesta de Urbano. Dale. Si tengo que elegir entre las propuestas más innovadoras presentadas en la plataforma, me quedaría con el marco global para la estadística del riesgo de desastres que está impulsando UNDRR. Lo hago no solo porque represente un salto adelante en la definición del contexto, de los componentes, de los actores implicados, de los condicionantes a tener en cuenta para su integración y del salto que puede representar en la recogida de múltiples evidencias estadísticas de las diferentes dimensiones del riesgo de desastres, sino también porque me afecta al estar implicado en su desarrollo. Espero que en 2026 estemos hablando de este marco para la producción de estadísticas del riesgo de desastre. Bueno, también Giovanna nos dio su parecer acerca de lo que fue relevante para ella y desde la red. Durante la plataforma global, varios espacios abordaron temas críticos con un enfoque innovador. Uno de los que más me impactó fue la sesión sobre datos y financiamiento para el desplazamiento por desastres, pérdidas y daños. Se habló con mucha claridad sobre la necesidad de contar con datos desagregados por género y territorio, y también de mecanismos de financiamiento más justos que respondan a las realidades de quienes viven las consecuencias de crisis múltiples, no solo a grandes proyecciones técnicas. También destaco la sesión Transformando la experiencia en acción, aprendiendo de los desastres a gran escala, donde se presentaron lecciones de desastres a gran escala. Allí quedó claro que no basta con sistematizar experiencias, se necesita que ese conocimiento se traduzca en decisiones, políticas y financiamiento concretos. Fue alentador ver que varias de las ponencias partieron de experiencias locales y no solo de niveles nacionales o internacionales. Otro espacio muy potente fue el diálogo sobre la implementación del Plan de Acción sobre Género, Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres a nivel nacional. En esta conversación se mostraron ejemplos de países que están logrando sinergias reales entre marcos políticos que antes operaban por separado. Ver estos avances, aunque aún incipientes, fue una clara señal de que la articulación intersectorial es posible cuando hay voluntad política y participación activa de las mujeres. Y por supuesto, son muy relevantes los diferentes procesos que desde la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres hemos llevado a cabo. Por ejemplo, la Declaratoria Conjunta de Sociedad Civil, que nos permite articularnos como bloque regional y posicionarnos estratégicamente en la plataforma global, así como el Observatorio de Género, que ya ha sido implementado en diferentes escenarios.
El primero fue en la 8ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, realizada en Punta del Este, en Uruguay, en el año 2023. También en el tercer simulacro regional de respuesta a desastres y asistencia humanitaria, organizado por CEPREDENAC en el año 2023. También se llevó a cabo en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de Asia y el Pacífico en el año 2024 y ahora se ha desarrollado en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y por supuesto que tenemos también la presentación del reporte de género e interseccionalidad en el Inclusion Hub, entre otras acciones. La verdad que el comentario de Giovanna me parece eh, muy positivo y es algo que particularmente me conmueve y me da mucha fuerza el saber bueno, que ya no hay que estar contando qué es la perspectiva de género o por qué es importante y ya empezamos a trabajar y estar en la acción, ¿no? Y cómo financiar este tipo de iniciativas. Así que la verdad que celebro que este tipo de temas esté cobrando tanta importancia. Sí, es fruto del trabajo, ¿no? Y como parte de la red me parece que nos toca muy de cerca, como que somos parte de esta red de mujeres, ver que estos temas que se tratan lleguen hasta la plataforma, se siente como un logro. Bien, vamos a escuchar a Alonso, que respondió la misma pregunta que sus compañeros y compañeras. Básicamente, de lo que pude ver, me, me pareció, no sé si innovador, pero veo que mucho de los proyectos, de los enfoques sobre infraestructura y servicios, a mí me gusta más hablar de servicios más que de infraestructura resiliente. Eh, Creo que si no es que están innovando, por lo menos están ya estandarizando. Creo que estamos llegando a un punto en el que podemos tener parámetros, podemos tener ciertas metodologías y ciertas rutas, digamos, ya testeadas en distintas partes del mundo que, que van como homogenizando el tema en términos metodológicos, que también ayuda porque la evidencia se va haciendo más contundente y es más fácil demostrar a distintos tomadores de decisión por qué este tipo de inversiones tienen sentido en términos macroeconómicos y todos sus derivados en el uso más adecuado de recursos públicos y de servicios sociales, sobre todo en países como los latinoamericanos, donde la transferencia de bienestar depende tanto de la calidad de los servicios públicos. Entonces, creo que para nuestra región eso me pareció interesante ver que hay ya como un corpus bastante mejor definido que hace unos pocos años. Lo escuchamos a Alonso Brenes contando algunas alternativas de la plataforma y ahora vamos a introducir una nueva pregunta con un argentinismo. Le pedimos a nuestros invitados, a nuestros amigos y amigas que nos digan una de cal y una de arena, o sea, algo bueno y algo no tan bueno, o algo malo o algo negativo sobre su experiencia, lo que vieron, lo que observaron en su participación presencial en la plataforma. Y el primero en responder es Urbano. Vamos a escucharlo. Para mí lo más positivo de la plataforma es la concentración en el tiempo y en el espacio de muy diversas iniciativas desarrolladas por múltiples actores a escala global, el aprendizaje logrado y la inspiración para poner en marcha nuevas iniciativas, y la posibilidad de interaccionar tanto con colegas conocidos como de establecer nuevos contactos como resultado de la participación en los distintos eventos. Lo menos positivo es que como resultado de esta concentración tienen lugar múltiples sesiones paralelas y siempre hay que elegir y perder oportunidades. También se echa en falta la oportunidad de que haya una aportación más amplia de la ciencia, no tanto para presentar nuevos resultados de la investigación, como de presentar avances en la transferencia de estos resultados a las políticas públicas.
En este mismo sentido, se echa en falta la posibilidad de tomar contacto con los decisores que están participando de forma aislada del resto de los asistentes a la plataforma global para dialogar sobre estas iniciativas que no tienen oportunidad de conocer. Parece clave lo que está diciendo Urbano sobre, bueno, es como una crítica a quienes estamos más en la ciencia, al menos la hago propia, por pertenecer a este mundo, sobre la falta de transferencia y darle un poco, bueno, eso, más de espacio y un diálogo con los tomadores de decisiones. Y me parece, no sé qué pensás, qué piensan Nancy y Nacho de tomarnos también esto como desafío para nuestro podcast que hemos venido bueno, abordando las distintas temáticas de lo que es, que son los desastres y su reducción desde un punto de vista bastante académico y nos queda como desafío empezar a involucrar voces de quienes toman decisiones. Me parece fundamental. Totalmente. Y en esta plataforma hay que destacar que es la primera vez que la comunicación de riesgo aparece como uno de los temas centrales en el escenario, en la agenda de la plataforma global, en una sesión sobre comunicación, educación, que se dio con varios integrantes de diferentes perspectivas, ¿no? Como desde lo que es medios, desde lo que es trabajo con jóvenes, trabajo en gobiernos. Y una de las cosas que más destacaron era esto, ¿no? No hay una comprensión real del riesgo, quizás, es lo que comentaban estos, y, y la necesidad de traducir el lenguaje técnico a vivencias, como esta bajada al territorio, a las vivencias del territorio, me parece que no alcanza solo con informar, decían ellos, y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Justamente es uno Sí. de los disparadores del podcast. Pasar de informar a comunicar. Sí. Manu, viene Giovanna a contarnos. Dale, escuchémosla. Me llevo sin duda la fuerza del encuentro presencial. Después de años de trabajo virtual, podernos mirar, escucharnos sin pantallas de por medio y compartir espacios físicos con mujeres y colegas de tantas partes del mundo fue profundamente inspirador. Quiero resaltar que el idioma no fue una barrera para comunicarnos, generar conexiones y construir alianzas. En el ambiente se percibía una auténtica apertura al encuentro, a compartir desde la experiencia y desde el corazón. Y por supuesto que más allá del reencuentro humano, me quedo con la claridad de que estamos avanzando. Ya no tenemos que justificar por qué el enfoque de género importa. Ahora estamos hablando de cómo se aplica, cómo se financia y cómo se evalúa. Ese es un cambio cualitativo que se sintió en varias sesiones, especialmente aquellas que abordaron el plan de acción de género y las sinergias entre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Por supuesto que sigue siendo un desafío el discurso institucional y la práctica concreta. Tenemos un gran trabajo y este es uno de los mayores desafíos y es contextualizar toda la información generada desde las agendas globales y que realmente se pueda dar este diálogo concreto y las acciones concretas desde los territorios. En muchos espacios se habla de inclusión, de participación significativa o justicia climática, pero al analizar quiénes toman las decisiones, quiénes acceden a los recursos o cómo se define qué cuenta como evidencia, siguen predominando aún estructuras verticales y modelos técnicos que no siempre dialogan con las realidades de las comunidades. En este sentido, es preciso que más mujeres lleguen a cargos directivos y que sean las tomadoras de decisiones y que logremos finalmente pasar de la teoría a la práctica en materia de empoderamiento y liderazgo de las mujeres y las niñas en todos los contextos. Tenemos mucho que aportar y necesitamos que nuestras soluciones no solo se escuchen, sino que formen parte activa de las estrategias globales. Así que salgo de esta plataforma global más convencida de la misión, seguir trabajando por más espacios donde nuestras voces no solo estén presentes, sino que realmente incidan en todos los niveles de decisión y de acción.
Bueno, y un poco lo mismo, va, no es lo mismo, pero bueno, ligado, ¿no? Vinculado de alguna manera a esta necesidad de contar con datos y financiar estos datos y poder desagregarlos por género y por territorio, ¿no? Otra vez esta necesidad de dejar de pensar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y dar espacio a estas particularidades. Sí, el tema de permear la teoría en la práctica, ¿no? De ir y haciendo énfasis, quiero decir, en el territorio. Y vamos a escucharlo a Alonso, nos quedó pendiente. Técnicamente me parece bueno, para seguir repicando, porque es donde más estuve ahí interesado, pero creo que sí, hay un nivel ya de sofisticación para estos temas que comentaba, que me parece que es algo positivo y que nos da, yo creo que nos habilita a muchos a tratar de empezarlo a ensayar en los países como con más ímpetu, si se puede decir. La de arena puede ser quizá, si no sé si es una percepción, pero siento que en los temas y en los abordajes, quizá hay como un repliegue de la discusión en torno a desarrollo y los impulsores subyacentes. Tal vez puede ser que se está tomando un tinte un poco tecnocrático, quizá. Puede ser una percepción sesgada, pero antes me parece que en otras ediciones uno veía en los temas como una postura más explícita de interpretar el desastre como algo que está asociado a los impulsores subyacentes que tienen que ver con las fragilidades o con las imperfecciones de la agenda de desarrollo. Entonces, no sé, puede ser una percepción, pero sí sentí mucho debate técnico aislado de cuestiones más del contexto político, institucional, cultural en el que estamos viviendo. Entonces, sí, me quedé como con esa sensación. Importantísimo lo que acaba de decir Alonso. Eh, el, el no olvidar cuáles son, ¿no? los impulsores subyacentes de los riesgos de desastres para poder abordarlo, para poder reducirlos realmente y no normalizar una situación. En todo caso, desde acá, desde este podcast, queremos abordar en nuestra como objetivo de que en cada episodio podamos esto, ¿no? De cuando hablamos de desastres desconstruidos, ¿a qué nos referimos? A desarmar, ir a buscar, ¿no? Pensando en esta cadena causal y en estas causas profundas que también trata Forin justamente con esta Claro. metodología, ir a ver cuáles son estos impulsores reales que hacen que estemos en una situación o no de riesgo de desastres. Clave, clave las Claro, palabras de Alonso. así es. Y ahora vamos a otra parte distinta, diferente. Y a partir de ahora será una especie de sección nueva. Y Nancy va a tener un papel muy importante en esto. Gracias, gracias por el pase. Primero quiero comentar algo que nos llamó gratamente la atención, es que durante la plataforma se entregó el premio RISC 2025 Ujú. y que se le dio a Child Fund International por un trabajo en Bolivia con niños y jóvenes a través de un ejercicio de empoderamiento para preparación ante emergencias y resiliencia climática. En próximos episodios seguramente vamos a tener presente a la directora de Child Fund en Bolivia para que nos cuente un poco más este ejercicio que rescata el conocimiento ancestral junto con la preparación de los más jóvenes. Me Bien. parecía importante esto de que lo destaquemos porque está muy bueno que una experiencia de Latinoamérica haya sido la ganadora del premio este año. Felicitaciones. Bien, Exactamente. buenísimo. Sí. Y bueno, vengo con nueva sección bajo el brazo, un poco esto de que hablamos de las diferentes perspectivas y las formas de ver el riesgo y demás. También me parece súper válido de que integremos
otras miradas. Y por ejemplo, la literatura puede ser un disparador para pensar los desastres y ver la resiliencia desde otro lugar, ¿no? Una novela, Y un además cuento, también nos sirve para conocer a las personas, a nuestros exactamente, invitados, un para conocer otra ejercicio faceta, otra cara. que enriquece lo humano. Así que le preguntamos a Urbano, a Giovanna y a Alonso qué libros los acompañaron durante la plataforma y bueno, acá están sus recomendaciones. En el viaje me llevé el libro Bending Adversity, Japan and the Art of Survival, de David Pilling. Me lo llevé como relectura al que vuelvo una y otra vez. En el libro Pilling describe cómo Japón ha estado afrontando los cambios económicos, políticos, sociales y los múltiples desastres que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la cultura y la historia de Japón, con una mirada al mismo tiempo crítica y apasionada de un periodista que conoce bien el país y al que vuelve una y otra vez. Sí, y no fue una elección casual. Me acompañó El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un ensayo sobre la historia de los libros, la escritura, la memoria y el poder de las palabras para sostener la humanidad a lo largo del tiempo. Los llevé porque siempre es importante recordar qué narramos, por qué dejamos registro, por qué insistimos en escribir nuestra propia historia, incluso cuando parece que todo está dicho o decidido por otros. La Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres tiene su propia historia. Es una historia que inició el 13 de octubre del año 2023. Es una historia con muchos rostros, nombres y apellidos de mujeres de muchos países de nuestra región que están en un territorio y en contextos diferentes y que han aportado su tiempo, conocimiento y experiencia en cada uno de sus procesos a lo largo de estos años que lleva la red. Y el libro da esta certeza. Lo que hacemos en la red también es una forma de escritura. Cada vez que hablamos en plural, cada vez que documentamos o compartimos, estamos rompiendo con el olvido, nos resistimos a la fragmentación y reconstruimos la memoria colectiva de nuestros procesos. Sí, me llevé un libro y por fortuna me dio tiempo además de leer algo, porque muchas veces los llevo y ni los saco de la maleta, pero en este caso sí, estoy leyendo un libro que se llama Tongolele no sabía bailar, que es de un escritor nicaragüense que se llama Sergio Ramírez. Eh, sí, bastante parecido a la realidad que estamos viviendo en algunas partes de la región. Gracias a los tres por habernos compartido sus lecturas. Este ejercicio me parece que va a enriquecer mucho nuestras miradas. Y no quiero dejar de repetirles que nos sigan en redes sociales. En Instagram somos Desastres Desconstruidos. En ex Twitter, somos Desastres Decon. Y en Facebook somos Podcast Desastres Desconstruidos. También nos pueden seguir en LinkedIn, Desastres Desconstruidos Podcast y escucharnos en Spotify, en YouTube y Breaker, en Spreaker. Breaker. Sí, queremos escuchar temas, qué cosas, qué temas les interesa, estamos súper abiertos y abiertas, así que sus palabras son muy valiosas. Así es. Y nos estamos Y no, despidiendo. Este fue un nuevo así es. capítulo maravilloso con muchas voces sobre la última edición de la plataforma global. Y nos vamos a encontrar más pronto que tarde. Es una promesa En el territorio. en el territorio, así es. Gracias. Saludos a todos y todas.